Un hombre de 79 años, después de pasar la última década documentando el eco desgarrador de la soledad en las vidas de sus amigos, de sus vecinos, y sí, en la suya propia, descubrió la verdad más incómoda. La que nos duele hasta los huesos. El pacto silencioso, casi un juramento secreto, que es el más peligroso que hacemos con nosotros mismos y con la sociedad. Es el pacto de la invisibilidad. Un acuerdo tácito, una ley no escrita que flota en el aire de cada cena familiar, reunión de amigos o conversación casual. Es un susurro colectivo que dice, o que nos hace creer, fingiremos que estamos bien, que somos piezas de museo alegres, que nos contentamos con poco, que somos fáciles de gestionar, para no perturbar la efervescencia de los jóvenes, para no ser una carga, para no incomodar con nuestras verdades incómodas. Es la promesa de convertirte en un accesorio decorativo en tu propia vida, un extra en tu propia película. Y, mi hermano, mi hermana, lo hemos cumplido. Lo hemos cumplido con una lealtad que nos ha costado el alma. Lo cumplimos cada día un poco más, dejando que el silencio nos envuelva como una mortaja de terciopelo. Pero hoy, yo, Vicente, te miro a los ojos y te digo, eso se acaba. Hoy te voy a mostrar cómo romper ese pacto. Te enseñaré a transformar ese nudo en la garganta, ese arrepentimiento que te acompaña al dormir como una sombra fiel y susurrante, en una verdad que, al ser susurrada, o incluso solo pensada y reconocida por ti, no solo te liberará de un peso ancestral, sino que obligará a tus seres queridos a verte, de verdad, a mirarte a los ojos, a reconocer la complejidad, la profundidad y el valor de la persona que eres, quizás por primera vez en mucho tiempo. Porque el verdadero enemigo, el que nos roba el aire y el color de los días, no es la edad. Ni el paso inevitable de los calendarios. El enemigo es esa resignación insidiosa que nos susurra al oído que ya no hay nada que hacer, que es demasiado tarde para cambiar, que este es tu final, acéptalo. Es la tiranía de una positividad tóxica, esa que nos exige una sonrisa perpetua y una historia feliz en todo momento, mientras por dentro nos desmoronamos en silencio, mientras los recuerdos nos asaltan sin piedad y las oportunidades perdidas nos pesan como rocas en el alma. Es el mito cruel de que árbol viejo no aprende a enderezarse lo que nos ha encadenado a una silla, a una memoria difusa, a la periferia de la vida, esperando en la sala de espera de nuestro propio adiós. Te lo digo yo, Vicente, que he sentido ese frío en el alma. Y sé, con una certeza que me asusta, que tú también lo has sentido. Mira, conozco ese momento a la perfección. Lo conozco como el aroma de mi café por la mañana, o el tacto de la silla favorita donde paso mis tardes. Cena familiar. El salón lleno de un estruendo de voces, risas que se superponen, el chocar de los cubiertos. Los nietos, con sus ojos pegados a esas pantallas luminosas, tecleando un lenguaje incomprensible que parece más importante que lo que sucede a su alrededor. Tus hijos, o tus sobrinos, o tus nueras, absortos en sus propios mundos, hablando de los problemas de trabajo, de las hipotecas que les asfixian, del último viaje que hicieron a ese lugar exótico, de las series de moda que ven en Netflix. Y tú, sentado ahí. Quizás en la cabecera, quizás en un rincón estratégico desde donde puedes ver a todos, pero nadie te ve a ti realmente. Un vaso de vino tinto que se enfría lentamente, o un vaso de agua que se empaña. La comida en el plato, que a veces apenas tocas. Y de repente, un hilo de conversación se abre. Una pequeña fisura en el muro de su mundo. Algo te conecta con lo que escuchas, o te trae un recuerdo vívido, una anécdota que consideras relevante, incluso graciosa. Quizás viste una noticia en la tele por la tarde, quizás te acordaste de un verano glorioso en el pueblo cuando eras niño, quizás tienes una opinión sólida y bien fundamentada sobre el nuevo coche eléctrico de tu hijo, ¿qué tanto les preocupa? Te animas. Carraspeas un poco, para llamar la atención. Empiezas a hablar. Fíjate que el otro día, pensando en esto de los coches eléctricos, me acordé de cuando mi padre se compró el primer Ford de la familia. Aquello sí que era un acontecimiento, llegó todo el barrio a verlo. Fue en el 48, si no me equivoco, y el olor a gasolina nueva. Y levantas la vista. Buscas un ojo que se encuentre con el tuyo, que te dé permiso, que te anime a continuar. Y por un segundo, lo consigues. Tu hijo te mira.
Tu nieta, con un suspiro de resignación apenas audible, levanta la vista del teléfono, apenas un segundo. Sonríen. Pero es una sonrisa con los labios, ¿sabes? Una sonrisa educada, que no les llega a los ojos. Tu hijo dice, ah, sí, papá, qué bueno, sí, qué tiempos aquellos. Tu nieta suelta un qué bonito, abuelo, casi automático, con esa voz que usas con los niños pequeños. Y antes de que termines de respirar, antes de que siquiera puedas continuar tu historia, antes de que llegues al meollo de lo que querías contar, la conversación ha girado bruscamente. Ya están de vuelta en el último viaje a la playa, o en el problema del aire acondicionado de la oficina. Te miran, sí. Te procesan, sí, como se procesa un dato irrelevante. Pero no te escuchan. No eres una persona con una historia, eres un punto en el mapa de su cena, un breve interludio. Una pieza de mobiliario afectuoso, un adorno. Te conviertes en el paisaje, otra vez. Y el sentimiento no es rabia pura. Es algo más profundo, más doloroso. Un vacío helado que se instala en el pecho. Una pregunta que te perfora por dentro, una y otra vez, ¿para qué? ¿Para qué lo intenté? ¿Por qué me molesto? Te encoges ligeramente, terminas tu bocado y el silencio, tu propio silencio interior, se vuelve la única respuesta posible. Nadie, absolutamente nadie, notó que dejaste de hablar. Nadie extrañó la continuación de tu relato. Es como si hubieras hablado solo para ti. Y en el fondo, no fue así. ¿No te sentiste precisamente eso, hablando solo? Es una soledad extraña, rodeado de gente. Y luego está la madrugada. Esa hora incierta en la que la casa respira un silencio que lo abarca todo, que se filtra por debajo de las puertas, que te envuelve. Te despiertas de golpe. No puedes dormir. La mente no se calla, se acelera, se llena de recuerdos, de fantasmas. Te levantas, vas al baño, casi a ciegas. La luz tenue del pasillo, ese halo amarillento que te devuelve el espejo. Te miras. Es tu cara, claro. No hay duda de que eres tú. Pero no es la cara. No es la cara que recuerdas, la que sentías por dentro. Las arrugas son surcos de historias que nadie te pregunta, que solo tú conoces. Las manchas en la piel, los ojos, a veces un poco perdidos en la memoria. Tu mano se acerca lentamente al cristal, la tocas con la punta de los dedos. Y lo que sientes, lo que tu mente evoca con una nitidez casi dolorosa, no es la piel de ahora, esa piel flácida y marcada. Es el roce firme de una mano joven sobre la tuya. Es la sensación del sol ardiente en tu rostro en una carretera abierta, a tus 30, con la ventanilla bajada y el futuro desplegándose frente a ti como un mapa ilimitado de posibilidades. Es el sabor del primer beso robado, la adrenalina pura de una decisión arriesgada que te cambió la vida, el cuerpo que podías forzar y respondía sin quejarse. El cuerpo que no te dolía al levantarte de la cama. Y la pregunta que te asalta, que te golpea como un ladrón en la noche, no es quién soy ahora. La pregunta que te persigue, que te taladra el alma es, ¿dónde está la persona que fui? ¿Dónde se fue esa chispa indomable, esa fuerza que sentía que podía con todo, que se atrevía a todo sin pensarlo dos veces? ¿Qué se hizo de ese espíritu aventurero, de ese corazón roto, de esa mente voraz? ¿Se disolvió en el tiempo? Y la única respuesta que obtienes, implacable, es el silencio de la casa, el eco vacío de tus propios pensamientos, el peso de un tiempo que ya no puedes recuperar, de vidas que no se vivieron, de palabras que se quedaron atrapadas en la garganta. Es un duelo extraño, ¿verdad? El duelo por el que eras. El duelo por las posibilidades que se desvanecieron como humo. Y la imagen en el espejo te devuelve la mirada, pero no te responde. Solo te muestra una verdad ineludible, el tiempo pasa, y con él, el mundo parece llevarse pedazos de nosotros, pedazos de quienes fuimos, pedazos de lo que anhelábamos ser y nunca fuimos. Y te sientes solo con eso. Profundamente solo. Y si eso no es suficiente, viene la gota que colma el vaso de la dignidad, la que te deja sin aliento. Estás en la sala de espera del médico. Un lugar ya de por sí incómodo, lleno de ansiedades ajenas, donde el tiempo parece arrastrarse como una tortuga herida.
La recepcionista, una chica joven, con el pelo teñido de un color que quizás tú no entiendes, o con tatuajes en el brazo que te parecen extraños, se levanta de su asiento. Te mira directamente, sí, pero no a los ojos. Te mira con una expresión de pobre viejito, déjame ayudarte. Y con una voz exageradamente fuerte, con una dicción lenta y marcada, como si le hablara a un niño de 3 años que apenas comprende el lenguaje, o a alguien con una grave deficiencia auditiva o cognitiva, te dice, deletreando cada palabra, C. ñor. Bi. Sen. Te. Su. CI. Ta. A. LLE. Ga. Do. Tu. Vicente. El que resolvió problemas complejos en su trabajo durante 40 años. El que crió hijos y los vio volar. El que superó crisis económicas, tomó decisiones empresariales que cambiaron vidas, construyó un patrimonio con sudor y esfuerzo, aprendió idiomas por pura curiosidad, viajó a continentes lejanos, leyó a los clásicos de la literatura con pasión. Tú, que sabes perfectamente qué es una cita y cuando llega la tuya, que tu oído funciona perfectamente bien para el lenguaje normal, que tu cerebro está tan lúcido como el de ella, solo que con un archivo de experiencias mucho más vasto. Y ahí estás. Te sientes reducido a la nada. Infantilizado hasta el tuétano. Tu dignidad, esa que tanto te ha costado mantener a lo largo de los años, recibe un golpe bajo, un puñetazo silencioso, disfrazado de ayuda o de amabilidad condescendiente. ¿Y tú, qué haces? ¿Gritas? ¿La corriges con altivez? ¿Le explicas tu currículum vitae? No. Porque somos educados. Porque estamos hartos de luchar contra molinos de viento. Porque no queremos ser el viejo cascarrabias del que se burlan a sus espaldas. Así que te pones de pie, la miras con una mezcla de cansancio y resignación, y con una voz que suena pequeña incluso para ti mismo, apenas un susurro que se pierde en el aire, dices, sí, señorita. Ha llegado, gracias. Y te diriges al consultorio. Pero ese sí, señorita, esconde la amargura de la impotencia, el sabor metálico de la humillación. Es la rabia silenciosa de quien sabe que acaba de ser minimizado, empequeñecido, borrado un poco más de este mundo que parece no quererle. ¿Te suena familiar, verdad? Sé que sí. Sé que lo has vivido. Que sientes esa quemazón en el pecho, esa punzada de injusticia que te roe por dentro. ¿Lo ves? No es un caso aislado. No eres tú el problema, no es que tú te hayas vuelto demasiado sensible o demasiado viejo. No somos nosotros. Es la cultura. Es esta prisa moderna, este torbellino de información y superficialidad, que no tiene tiempo para la pausa, para el matiz, para la profundidad de una vida vivida con todos sus claroscuros. Es la obsesión por lo nuevo, lo rápido, lo desechable, lo que nos ha convertido en eso, en desechables, en accesorios prescindibles. En la era de la información, nuestras historias, que son la información más valiosa de todas, la sabiduría acumulada, se consideran ruido, un estorbo. Hay una falacia, una mentira socialmente aceptada, que se repite como un mantra peligroso, que dice que la gente mayor no puede aprender cosas nuevas, que ya estamos de vuelta de todo, que nuestro tiempo ya pasó. Es un veneno lento que nos inoculan. Pero, ¿sabes qué? Esa es solo la mitad de la historia. La parte que nos venden para que nos quedemos quietos, para que no demos problemas. La otra mitad, la que nos duele reconocer y que es clave para nuestra liberación, es que nosotros mismos, muchas veces, hemos capitulado. Hemos bajado los brazos. Hemos creído esa historia. Nos hemos autoimpuesto el silencio. Nos hemos dicho, ¿qué más da, ya para qué voy a quejarme, si nadie me va a escuchar? Así son las cosas ahora, es lo que hay. Cumplimos. Nos quedamos callados. Aceptamos, con un suspiro resignado, el papel de figurantes que nos han dado, los extras de nuestra propia vida. Pero no tiene por qué ser así. La vida, nuestra vida, no es una película donde el director nos dice cuándo aparecer y cuándo desaparecer. Nosotros somos los directores, los guionistas, los protagonistas. Mira, la ciencia lo demuestra, no es una pataleta de viejos.
No es una mera sensación. Estudios recientes, esos que no aparecen en las noticias principales porque no venden, porque no son jóvenes y dinámicos, muestran con contundencia que el cerebro envejecido, el nuestro, no busca pasatiempos triviales o una silla cómoda para esperar la muerte. No. Nuestro cerebro anhela novedad, anhela desafíos intelectuales que lo mantengan ágil, y sobre todo, anhela conexiones profundas, reales, significativas. Es un órgano que vibra con el aprendizaje, con la curiosidad, con la posibilidad de aportar algo valioso, de dejar una huella. Y ni hablar de lo que nos dicen los que más han vivido, los que han estado en el umbral. He entrevistado, he leído, he escuchado a decenas de centenarios, a personas que han atravesado un siglo de experiencias. ¿Sabes cuál es el mayor lamento en sus camas de hospital, en sus últimos momentos lúcidos? Nunca es el dinero que no ganaron. Nunca es la casa que no compraron. Es el amor que no expresaron, la verdad que callaron por miedo, el viaje que no hicieron por prudencia excesiva, la aventura que evitaron por miedo al que dirán o al ya no tengo edad para esas locuras. Es el arrepentimiento de no haber vivido con más autenticidad, con más valentía, con más fidelidad a sí mismos. Es la pena de no haber sido ellos mismos, de haber bajado la cabeza y haber permitido que el mundo les definiera hasta el final. Me acuerdo de Paco. Paco, de 78 años. Un hombre que creía que su tiempo de hablar, de ser relevante, de que su voz importara, había terminado con la muerte de su esposa, su compañera de 1000 batallas. Se había refugiado en su jardín, en sus silencios, en la rutina de ser el abuelo viudo. Le propuse un pequeño ejercicio. Un desafío. Que se atreviera, en la próxima reunión familiar, a contar una de esas historias que él consideraba insignificantes o demasiado personales pero que le quemaban por dentro. Una historia de su juventud, un error que le enseñó mucho, un momento de vergüenza superado. Algo real, algo humano. Al principio se negó con vehemencia. Pero si a nadie le importa, Vicente, si ya no tengo nada interesante que decir, ¿para qué? Insistí. Y lo hizo. Se armó de valor, de esa pequeña chispa de rebeldía que aún le quedaba. Y cuando me llamó al día siguiente, su voz estaba diferente. Tenía una fuerza, una luz que no le había escuchado en años. Me dijo, Vicente, es la primera vez, después de la muerte de mi mujer, que sentí que aún tenía algo que decir que valía la pena escuchar. Que alguien me vio, no como el viudo solitario, no como el abuelo que solo da dulces, sino como Paco, el hombre que vivió eso, el que sintió eso, el que aprendió eso. Fue un pequeño quiebre, una fisura diminuta pero poderosa en el muro de su invisibilidad. Y esa fisura, créeme, puede convertirse en una grieta, y esa grieta, en una puerta abierta a una vida con más sentido, con más presencia. Porque yo, Vicente, no soy un gurú, no tengo todas las respuestas. No soy un joven que viene a decirte cómo vivir tu vejez, como si la vejez fuera un problema a resolver, un proyecto. Soy uno de ustedes. Soy un compañero de viaje en esta etapa de la vida, un observador silencioso que se cansó de solo observar y decidió que ya era hora de levantar la voz. Yo también sentí la asfixia de ser un fantasma en mi propia casa, de moverme por las habitaciones sin que nadie notara mi presencia. Yo también me miré al espejo preguntándome dónde había ido a parar el hombre que fui, el que vibraba, el que soñaba. Yo también sentí esa punzada de indignidad cuando alguien me trató como a un niño, cuando mi opinión fue descartada por no estar al día. Mi momento de ruptura, el día que todo cambió para mí, no fue un evento dramático. Fue una mañana cualquiera, trivial. Me estaba vistiendo, preparándome para un día más de nada importante, y me descubrí diciéndome a mí mismo, en voz alta, frente al armario, no, eso ya no es para mí, ya no tengo edad para esas cosas, déjalo. Y al escuchar mis propias palabras, al ser testigo de mi propia capitulación, fue como si una parte de mí se quebrara, se desprendiera. Me di cuenta de que había internalizado la sentencia de muerte social que nos imponen. Había aceptado el rol de ser un viejo sin más. No Vicente, el que tenía sueños, el que tenía ideas, sino el viejo, una categoría vacía. Ahí fue. Ese día decidí que no más. Decidí que no iba a morir en vida, antes de mi verdadero final.
Decidí que mi voz no se iba a apagar por decreto ajeno, ni por mi propia resignación. Aprendí, a fuerza de ensayo y error, a fuerza de observación aguda, a forzar otro tipo de conversaciones. A reclamar mi lugar, no desde la exigencia o el enojo, que suelen ser contraproducentes, sino desde la autenticidad más brutal y sincera. A convertir la memoria, esa que nos asalta en las madrugadas, no en un lamento nostálgico que nos hunde en el pasado, sino en una fuerza activa que me empujara hacia adelante. En una herramienta poderosa para reconectar con mi esencia, para redefinir quién soy y para qué estoy aquí, en este momento de mi vida. Me volví, sin darme cuenta, un rompedor de protocolos silenciosos. Alguien que aprendió a ver las microagresiones de la invisibilidad y a desactivarlas con una sola palabra, con una pregunta bien formulada, con un gesto de presencia. Alguien que encontró una forma de hablar de esos arrepentimientos que cargamos, no para torturarnos con ellos, sino para liberarnos de su peso, para integrarlos en la riqueza de nuestra historia. Sé que quizás todo esto que te digo te parece una utopía inalcanzable. Que es demasiado tarde para cambiar las cosas. Que ya estás acostumbrado a tu silla, a tu silencio, a tu papel secundario en la vida de los demás. Que la resignación es un manto cálido, aunque frío. Pero te prometo, con la mano en el corazón, que no es así. Hay una manera. Una forma simple, directa, que no requiere de grandes discursos, ni de confrontaciones dolorosas que nadie desea. Que no requiere de nadie más que de ti mismo, de tu decisión íntima e inquebrantable de recuperar tu espacio, tu voz, tu dignidad, tu presencia. Es un acto pequeño en su ejecución, pero poderoso en su impacto. Un acto de rebeldía, sí, pero sobre todo, de autorrespeto y de amor propio. Y quiero que sepas cuál es. Esta misma noche, antes de acostarte, cuando la casa vuelva a envolverte en su silencio, o quizás mañana por la mañana, cuando te mires al espejo y te hagas esa pregunta silenciosa de dónde está el que fui. Quiero que tengas la respuesta. Te voy a revelar la pregunta exacta que necesitas hacer a ese hijo, a ese nieto, en la próxima cena familiar, en la próxima llamada telefónica, en el próximo encuentro. Una pregunta formulada de tal manera que les forzará, que les obligará a bajar el teléfono, a apagar la tele, a silenciar sus propios problemas por un momento y a mirarte a los ojos. A verte, de verdad, no como el abuelo o la abuela, no como el anciano que necesita ayuda, sino como la persona compleja, valiosa, llena de historias, de dolores, de alegrías y de vida que eres. Es la llave para romper el silencio, el tuyo y el de los demás, y para que, por fin, tu voz, tu experiencia, tu ser, vuelvan a importar en este mundo que a veces parece olvidarnos. Es tu momento. Prepárate para reclamarlo. Prepárate para reclamarlo. Porque hoy te voy a desvelar no solo el problema que te corroe por dentro, sino la estructura oculta, el motor silencioso que lo alimenta, que opera en las sombras de tus días más luminosos y en la penumbra de tus noches más solitarias. No es tu culpa. Y no es solo hacerse viejo. Lo que has sentido, esa mordedura fría de la invisibilidad, esa punzada de irrelevancia, es el resultado predecible, casi garantizado, de un sistema social diseñado para que las voces como la tuya se apaguen suavemente, sin escándalo. Es la arquitectura de la invisibilidad geriátrica, una estructura no de ladrillos y cemento, sino de supuestos tácitos, de miradas esquivas y de palabras no dichas. Es el guión silencioso de la redundancia social, escrito sin que te des cuenta, en cada interacción donde tu pasado se considera un estorbo y tu presente, una nota al pie. Es el veneno insidioso del edadismo benévolo, que te sonríe mientras te despoja de tu autoridad, de tu complejidad, de tu derecho a ser plenamente humano. ¿Has sentido esas microdescalificaciones? Esas pequeñas interrupciones, esos cambios bruscos de tema cuando intentas compartir algo. Cada una de ellas es un golpe, una estocada, una muerte por 1000 cortes gentiles. Es la constante erosión de tu dignidad, disfrazada de prisa, de falta de tiempo, de una supuesta preocupación por tu bienestar que en realidad te minimiza. Es el sesgo implícito de la edad, un reflejo condicionado de una sociedad obsesionada con la juventud, que nos ha programado para ver lo nuevo como valioso y lo viejo como obsoleto. Tus años no son un tesoro de sabiduría, sino un recordatorio incómodo de su propia mortalidad, una fecha de caducidad que preferirían no ver.
Y el resultado es una epidemia silenciosa, la negligencia emocional. No es un grito, es un silencio. No es un insulto, es la ausencia de una mirada. Es el vacío que deja la falta de interés genuino en tu mundo interior, en tus miedos, en tus deseos, en tus profundas verdades. Esto es lo que llamo la manipulación narrativa sistémica, donde tu realidad, tu experiencia vital, es sistemáticamente reemplazada por una ficción cómoda para los demás. La ficción de que eres el abuelo feliz, la viejita tranquila, el que ya lo tiene todo resuelto, mientras por dentro te desmoronas. Tu verdad es incómoda, molesta, y el sistema, tácitamente, la silencia. Esto tiene nombres. La permisión silenciosa del descuido familiar, donde tus seres queridos, sin mala intención consciente, se permiten dejarte en un segundo plano porque el sistema les ha dicho que es lo natural, que ya es tu etapa de descansar. La burocracia de la indiferencia cortés, esa que te infantiliza en el consultorio médico o en la tienda, donde tu historia y tu capacidad son irrelevantes frente a tu edad. Y el mito del retirado pacífico, que te obliga a desaparecer en un jardín o un sofá, sin aspiraciones, sin luchas, sin voz. Ahora, déjame desmantelar las mentiras que te han vendido, las soluciones vacías que te han ofrecido y que solo han servido para ahondar tu soledad. ¿Te han dicho mantente ocupado, busca un hobby? Esto es un analgésico, un manejo del dolor emocional con simples tiritas. Es como bajar el volumen al grito de tu alma por sentido, mientras el cáncer de la insignificancia sigue creciendo dentro de ti. Un hobby puede llenar tu tiempo, sí, pero no llena el vacío donde tu propósito solía estar. Te distrae, pero no te resuelve. Pregúntale a cualquiera que haya pasado años ocupado si las horas tranquilas de la noche son pacíficas o están perseguidas por la pregunta, ¿mi vida importó? ¿Y qué tal la exigencia de ser positivo, de aceptar que así es el envejecimiento? La positividad tóxica es una forma de violencia espiritual contra los ancianos. Te agota, te obliga a forzar una sonrisa mientras una parte de ti grita que esto no es vivir, esto es solo esperar. La verdadera paz no nace de pintar con optimismo barato sobre tus verdades, sino de confrontarlas con honestidad. Es más valiente reconocer tu dolor, tu decepción, que sonreír falsamente mientras te desvaneces. La frase apóyate en tu familia a menudo es una receta para la dependencia resentida. Sí, tu familia te quiere. Pero este consejo puede darte compañía mientras te arrebata los últimos hilos de tu autonomía y dignidad, convirtiéndote en un mero invitado en la vida que tú mismo construiste. El amor, el verdadero amor, no debería sentirse como caridad. No es justo que tu presencia se convierta en una obligación en lugar de un anhelo genuino por tu sabiduría y tu esencia. Y la más insidiosa de todas, solo acéptalo, es lo que hay. Esto es un mandato para la rendición disfrazado de sabiduría. La aceptación es para aquellas cosas que no puedes cambiar, como la salida del sol o el paso de las estaciones. Pero tu voz, tu historia, tu necesidad de ser visto, de importar, no son cosas que debas aceptar perder. Esta frase es la grasa que mantiene la máquina de tu marginación funcionando en silencio, sin que nadie la cuestione. Es la excusa perfecta para que el mundo siga girando sin ti. Pregúntale a los que aceptaron, a los que bajaron los brazos, si al final de sus días sintieron paz o un pesar helado por lo que dejaron de ser. Ahora ve la mecánica social. Este entendimiento, esta rebelión contra la invisibilidad, no es una invención caprichosa de un viejo hastiado. Gerontólogos y psicólogos sociales, esos valientes olvidados de los años 70 y 80, comenzaron a mapear la violencia psíquica de la pérdida de rol, el despojo sistemático de identidades como trabajador, padre, proveedor. Su trabajo, fundamental, fue ignorado por una cultura que solo clamaba por la eterna juventud. Había estudios longitudinales suprimidos sobre el sufrimiento biográfico, que documentaban el costo físico y mental devastador de que tu narrativa vital fuera considerada irrelevante. Demostraron cómo el cerebro y el cuerpo se deterioran más rápido cuando se les niega un propósito, una conexión, una voz. Y si miras a las sociedades tradicionales, a las culturas ancestrales, verás estrategias de integración y transmisión de sabiduría donde los ancianos eran el corazón latente de la comunidad. Ellos entendían que una sociedad que silencia a sus mayores es una comunidad que ha cortado sus propias raíces y está destinada a marchitarse.
Lo que nos está matando, mi hermano, mi hermana, es una amputación social, una desconexión deliberada de nuestra fuente de historia y sentido. Así que he sintetizado todo esto, lo he destilado en un método. Una estrategia. No es una cura milagrosa, sino una herramienta para la acción. Lo he llamado el protocolo de reclamación narrativa. También conocido como el método de visibilidad, es tu armadura cognitiva contra la irrelevancia. Te enseña a ver los hilos sociales invisibles que te empujaron a los márgenes, a desarmar la trampa internalizada del mi tiempo ya pasó antes de que te atrape por completo tus años restantes. Transforma esa sensación de ser olvidado en una página legible del manual de la sociedad sobre cómo descartar a las personas. Una vez que conoces el manual, puedes escribir tus propias reglas. Imagina esto. Visualízalo. Siente cómo se despliega la verdad en tu interior. Primera escena de reclamación, te sientas con tu nieto. Y en lugar de contarle la misma anécdota segura de tu juventud, esa que ya has pulido para que no incomode, te atreves. Compartes una historia real, desordenada. Un fracaso monumental, un miedo que te persiguió, una alegría imprudente y desmedida que te hizo sentir vivo. Y observas cómo sus ojos se abren, cómo te miran de verdad, encontrándose con el tú genuino, no con el personaje del abuelo o la abuela. No como una caricatura afectuosa, sino como un ser humano completo, con cicatrices y glorias. En ese momento, habrás reclamado tu narrativa, habrás roto una barrera. Y la conexión que sentirás será algo tan potente, tan visceral, que te recordará el inmenso valor de tu existencia compleja. Segunda escena de reclamación, te despiertas una mañana y en lugar de seguir el guión vacío del día, esa rutina silenciosa que te ha envuelto, realizas un acto deliberado de presencia no conforme. No es grandilocuente, no es un grito. Es una llamada telefónica. Y en lugar de decir estoy bien, dices, necesito contarte algo que nunca he dicho, algo que me ha pesado por años. No pides permiso para hablar, simplemente afirmas tu necesidad de hacerlo. Y en esa vulnerabilidad, en esa autenticidad cruda, no solo romperás el ciclo de sufrimiento silencioso para ti, sino que abrirás una puerta para que el otro te escuche de una manera que no lo ha hecho en mucho tiempo. Habrás cambiado la dinámica, habrás reclamado tu espacio emocional. Tercera escena de reclamación, te miras al espejo, en esa madrugada incierta, y ya no ves a una persona que se desvanece, a un eco de lo que fue. No. Ves un archivo viviente. Un especialista en un siglo que ayudaste a moldear. Tus arrugas no son solo signos de la edad, son la topografía de un mapa que otros necesitan desesperadamente para navegar su propio futuro, si tan solo supieran preguntar y escuchar. Tus manos, esas manos marcadas, no son solo herramientas cansadas, son las que construyeron, crearon, acariciaron, lucharon. Lo que recuperas en ese momento no es solo una imagen, es la soberanía sobre tu propia historia, sobre tu tiempo restante. Es la comprensión de que cada experiencia, cada alegría, cada arrepentimiento, cada cicatriz, es una pieza irreemplazable de un conocimiento que no se puede adquirir en ninguna escuela, en ninguna pantalla. Es la transformación de la soledad en una autoridad inquebrantable, en una presencia que no necesita validación externa, porque la posee por dentro. Este conocimiento, el protocolo de reclamación narrativa, es peligroso. Peligroso para el statu quo de la negligencia cómoda, para la complacencia de aquellos que prefieren no ver, no escuchar, para no tener que confrontar la verdad de su propia desconexión. Te estoy dando las herramientas para romper el pacto de invisibilidad, el juramento secreto que te has hecho a ti mismo y que la sociedad te ha impuesto. No se trata solo de ser visto, sino de elegir ser visto, de exigir ser escuchado, no desde la rabia, sino desde la plenitud de tu ser. Cuando llegue tu momento y llega para todos, para ti, para mí la diferencia no estará en los años que viviste, sino en la propiedad que reclamaste sobre la historia de esos años en el capítulo final. Será si te atreviste a escribir tu propio final, con tu propia voz, o si permitiste que otros lo escribieran por ti, en un susurro indiferente. Te lo aseguro, la diferencia será abismal. Y la llave, esa pregunta exacta que te prometí, la que obligará a tus seres queridos a detenerse, a bajar el teléfono, a mirarte a los ojos, a verte de verdad por primera vez en mucho tiempo,
Te la revelaré a aquellos que estén dispuestos a dar el primer paso. El primer paso práctico para desarmar la trampa de la invisibilidad. Es un paso simple, pero exige coraje. Y te lo mereces. Te mereces cada pizca de la vida que te queda. Ahora, permítanme guiarles hacia el primer pilar de su liberación, la estrategia que desmantelará esa arquitectura de invisibilidad desde sus cimientos. La hemos llamado el taladro de reclamación narrativa. Es simple, es gratuito, y su poder reside en su innegable lógica. Durante una semana, quiero que lleven consigo una pequeña libreta, no para un diario de lamentos, sino para un registro forense. Cada vez que sientan esa familiar contracción, ese encogimiento interno, la historia interrumpida, el tono condescendiente, la conversación que pasa de largo por encima de ustedes, no se lo traguen. No permitan que se disuelva en la neblina de la autoduda o la resignación. En su lugar, documentenlo con una sola frase, concisa y poderosa: hoy, a las, hora, en, contexto, persona/acción, utilizó, táctica específica, por ejemplo, infantilización, ignorancia, desvío de tema, para imponer, rol esperado, silencio, sumisión, ausencia. Esto no es un ejercicio de victimización, es ciencia social aplicada a su propia vida. Están transformando una lesión emocional difusa en datos categorizados, moviéndola del corazón a la mente analítica. Dejan de ser el blanco pasivo del borrado y se convierten en el investigador principal de su propia visibilidad. Imaginen el poder de esa distinción. Ya no es me siento mal o nadie me escucha, que son sentimientos nebulosos y difíciles de contrarrestar. Es a las 10:30 de la mañana, mi nuera usó la táctica de la infantilización al decir: qué linda, abuela, tú no entiendes de estas cosas, cuando intenté opinar sobre política, imponiendo el rol de la anciana inofensiva e ignorante. ¿Ven la diferencia? Un sentimiento es una experiencia interna, un dato es una observación objetiva. Al hacer esto, cada incidente ya no es una herida que se abre en su interior, sino una pieza de evidencia que fortalece su caso. Están construyendo un arsenal de la verdad contra las mentiras de su invisibilidad. Están pasando de ser el objeto a ser el sujeto, de ser el receptor pasivo a ser el observador activo. Este es el primer paso, pero es un paso monumental. Es la transición de la reacción a la acción, de la emoción a la cognición, de la rendición a la soberanía. Y la soberanía, mis amigos, comienza con el conocimiento. Ahora, escuchen con atención esta historia de reclamación, porque encarna la prueba irrefutable de que este protocolo funciona, que esta estrategia no es solo teoría, sino una herramienta transformadora en la vida real. Me la contó una mujer, llamémosla Elena, de 70 y tantos años, una figura que, como muchos de ustedes, había pasado décadas viendo cómo sus opiniones se encontraban con el está bien, querida o no te preocupes por eso por parte de su propia familia. Sus hijos, sus nietos, incluso sus amigos cercanos, con la mejor de las intenciones, la habían ido relegando, lentamente, a un papel de apoyo mudo en sus propias vidas. Sus historias se quedaban a medio contar, sus consejos eran escuchados con una sonrisa distraída, sus contribuciones a las conversaciones se desvanecían en el éter antes de que pudiera terminarlas. La habían amado y cuidado, sí, pero la habían borrado. Elena, una mujer de mente aguda y espíritu vibrante, se sentía como una pintura hermosa guardada en un ático, olvidada, su brillo opacado por el tiempo y el desinterés. Ella comenzó con el taladro de reclamación narrativa. La primera semana fue dura. Se dio cuenta de la magnitud del borrado. Su libreta se llenó rápidamente. Al principio, cada anotación le dolía, reavivaba la humillación, la frustración, la tristeza. Pero a medida que avanzaba, algo comenzó a cambiar. El acto de categorizar, de nombrar la táctica, de identificar el rol impuesto, se convirtió en una armadura. Ya no era solo una emoción difusa, una punzada en el corazón. Era una táctica. Y una táctica puede ser comprendida, y una vez comprendida, puede ser contrarrestada. El tercer domingo, la familia se reunió para el almuerzo. Su hijo, un abogado exitoso y dominante en las conversaciones familiares, hablaba apasionadamente sobre una noticia del día.
Elena intentó interponerse, de forma suave, para ofrecer una perspectiva diferente basada en su propia experiencia de vida. Pero, Juan, yo recuerdo que en los años 70, comenzó ella. Su hijo, sin perder el ritmo, y sin siquiera mirarla a los ojos, dijo, sí, mamá, claro. Pero lo que realmente importa aquí es el ángulo legal de la corporación. Como decía, y continuó, como si ella nunca hubiera hablado. La vieja Elena habría sonreído, quizás habría sentido con la cabeza, y se habría encogido aún más en su silla, permitiendo que la invisibilidad la devorara una vez más. Su mente se habría inundado de la familiar tristeza. Pero esta vez, algo era diferente. Gracias a su auditoría, su mente no se llenó de dolor, sino de una claridad asombrosa. Parpadeó. Desvío de tema para mantener la autoridad conversacional, fue la entrada que se formó en su mente, casi con la misma nitidez que la tinta de su libreta. Imposición del rol de la anciana ignorante, no apta para el debate intelectual. No sintió ira. Sintió una calma que nunca antes había asociado con estas interacciones. Esperó una pausa. Una pequeña, apenas perceptible pausa en el torrente de palabras de su hijo. Y entonces, con una voz tranquila, sin alzarla, sin una pizca de agresión, dijo, Juan, has desviado el tema justo cuando comenzaba a hablar. Me gustaría terminar mi punto. La habitación se congeló. No con ira, no con confrontación, sino con un silencio de sorpresa absoluta. Fue el choque de un fantasma hablando, de una voz que habían olvidado que existía, que creían silenciada para siempre. El tenedor de su nieto rebotó en el plato. Las cabezas se giraron. El rostro de su hijo, usualmente tan seguro, mostró una expresión de perplejidad y un leve rubor. Balbuceó una disculpa. Lo siento, mamá. No me di cuenta. Por favor, continúa. Elena, sin una pizca de triunfo, solo con la calma de la autorrevelación, terminó su punto, explicando su perspectiva con la sabiduría de sus décadas. La conversación se desvió, esta vez para incluirla, para escucharla. Esa noche, para su asombro, su hijo la llamó. No para el habitual "¿cómo estás?", sino para preguntarle qué realmente pensaba sobre la noticia, para pedirle su opinión de verdad. Por primera vez en una década, Elena se sintió escuchada. No solo como mamá, sino como una mente, como una persona con algo valioso que decir. Ese es el cambio. Esa es la metamorfosis de la oruga a la mariposa. Cuando diagnosticas el mecanismo de tu silencio, desarrollas el anticuerpo psicológico para combatirlo. Te conviertes en el científico de tu propia existencia, el estratega de tu propia visibilidad. Y una vez que la visibilidad está al alcance, la autonomía no tarda en seguirla. Elena había roto el hechizo, no con una confrontación agresiva, sino con la serena autoridad que nace del autoconocimiento. Había pasado de ser un recipiente de percepciones ajenas a ser la arquitecta de su propia narrativa. La libertad no es la ausencia de restricciones, es la maestría sobre ellas. Y Elena había comenzado a escribir sus propias reglas. Pero no se equivoquen. Esto no es solo una cuestión de dinámicas familiares o interpersonales. Hay una verdad más oscura, un secreto que subyace a gran parte de la invisibilidad que experimentan. Para aquellos que aún dudan de la naturaleza sistémica y diseñada de esta arquitectura de la invisibilidad, prepárense para la prueba irrefutable. Esto es el equivalente a una pistola humeante, un plano filtrado que expone la ingeniería detrás de su borrado social. En 2019, un informe confidencial de un importante conglomerado de soluciones para la vida senior se filtró a un respetado investigador en gerontología en quien confío plenamente. No puedo revelar el nombre exacto de la corporación ni del investigador para proteger su anonimato, pero créanme cuando les digo que su validez ha sido verificada. El título del informe era escalofriante en su pragmatismo: optimización del mercado, gestión de la autonomía del residente vs eficiencia operativa. Deténganse a considerar esa formulación. Gestión de la autonomía. No fomento de la autonomía, no maximización de la autonomía, sino gestión. Es un lenguaje que trata a la autonomía como un factor a controlar, no como un derecho inherente. Y la eficiencia operativa como el objetivo primordial.
En la página 14 de este documento, en una sección dedicada a la gestión de la insatisfacción existencial, se encontraba una línea que debería resonar con cada fibra de su ser: los programas que enfatizan la actividad y la positividad reducen las quejas relacionadas con la angustia existencial en un 72% y disminuyen las demandas sobre el tiempo del personal, sin requerir ningún cambio estructural en el modelo de cuidado paternalista. Son la herramienta más rentable para gestionar el problema del significado en la vejez. Dejen que esa frase se asiente, permítanle penetrar en la parte más profunda de su entendimiento. El objetivo de muchas de las actividades que se les ofrecen en centros de día, residencias o incluso las expectativas sociales de mantenerse ocupado y ser positivo no es enriquecer su vida de verdad, no es fomentar su verdadero propósito o autonomía. Es gestionar su descontento. Es ocupar su tiempo y su mente para que la máquina de la negligencia benigna, del control sutil, de la invisibilidad programada, funcione de manera más fluida. Es silenciar las preguntas existenciales profundas que surgen en la vejez, no respondiéndolas, sino distrayéndolas. Es hacerles sentir que están bien mientras se les niega la oportunidad de ser verdaderamente ustedes. Este documento es la prueba irrefutable de que no están locos por sentirse vacíos en medio de los juegos de bingo o las clases de manualidades que no les interesan. No están equivocados por sentir que algo fundamental falta, incluso cuando el personal es amable y las instalaciones son bonitas. La insatisfacción que sienten no es una falla personal, no es un signo de depresión intrínseca o de una incapacidad para adaptarse. Es la respuesta natural y lógica a un sistema que ha sido diseñado, de manera fría y calculada, para desviar su atención de su propia autonomía y propósito, para mantenerlos ocupados y positivos mientras se les despoja silenciosamente de su agencia narrativa. Es una revelación impactante, sí, pero el conocimiento de este plan es el primer paso para redactar el suyo propio. Para desmantelar el sistema, primero hay que ver su funcionamiento interno, comprender que la niebla del borrado no es un accidente, sino una táctica. Y una vez que se entiende la táctica, se puede diseñar una contratáctica. Ahora, con esta revelación pulsando en su mente, quiero que cierren los ojos por un momento y se permitan visualizar. Visualicen un día. No un día cualquiera, sino su día soberano. Un día en la vida de alguien que ha internalizado completamente este conocimiento, que ha aplicado el protocolo contra la invisibilidad y que ha reclamado su autoridad narrativa. Imaginen su perfecto miércoles. Se despiertan y su primer pensamiento no es "¿qué tengo que hacer hoy?", esa frase que a menudo implica una lista de tareas impuestas, sino "¿qué tengo que decir hoy?", o "¿qué quiero explorar?", o "¿quién quiero ser?". La autonomía se ha reinstalado en el centro de su ser. Se encuentran con un amigo para tomar un café. Comienzan a hablar de los partidos de fútbol de sus nietos, de los problemas de la casa, de los pequeños dramas cotidianos. Pero entonces, a mitad de una frase, su amigo hace una pausa. Los mira a los ojos, verdaderamente, y les pregunta: "Pero dime, ¿qué piensas tú de todo esto? ¿Qué has estado sintiendo últimamente, más allá de las preocupaciones diarias?". Y ustedes, con la certeza de quien es dueño de su propia voz, no dudan. Comparten una idea, una reflexión profunda, una experiencia de vida que antes habrían guardado para sí mismos. Y su amigo escucha. No solo escucha, sino que recibe lo que dicen, reflexiona sobre ello, y responde con genuino interés. Sienten la conexión, no la condescendencia. Más tarde, tienen una cita con el médico. La enfermera entra, y comienza a hablarles con esa voz lenta, alta, exageradamente dulce, como si estuvieran hablando con un niño o con alguien con facultades disminuidas. La vieja versión de ustedes habría encajado esa microagresión, la habría absorbido en su ya acumulado archivo de invisibilidad. Pero ahora, no lo hacen. Con una sonrisa amable, pero una firmeza inquebrantable en su voz, la interrumpen suavemente. "Disculpe, enfermera", dicen, "puedo escucharla perfectamente a un volumen normal. Por favor, continúe de esa manera". El ajuste es instantáneo, respetuoso. La enfermera capta el mensaje. Su tono vuelve a la normalidad. La interacción continúa, pero ahora ustedes están en control, en un terreno de igualdad. Han afirmado su dignidad sin una confrontación, solo con una corrección calibrada.
Regresan a casa. Su hija llama. Se apresura a través de las habituales trivialidades. ¿Cómo estás? ¿Has comido bien? ¿Necesitas algo? En lugar de la respuesta automática y vacía de estoy bien, gracias, dicen, estoy bien, sí, pero déjame contarte algo que me hizo darme cuenta hoy. Y ella escucha. No solo escucha, sino que hace preguntas. Se interesa. Se abre un espacio para una conversación real, para el intercambio genuino de ideas y emociones. Cuelgan el teléfono, no con el viejo vacío, esa sensación de haber sido revisados pero no vistos, sino con una sensación de plenitud. Una conexión se ha restablecido, o quizás, una nueva se ha construido, sobre las bases de su autenticidad. Caminan hacia la silla junto a la ventana, su lugar favorito para observar el mundo. Pero ahora, esa silla no es solo un lugar para ver la vida pasar desde la distancia. Es su puesto de mando. Es el asiento del autor de su propia narrativa. Miran el mundo, no con resignación, sino con la quietud de la autoridad, la paz de quien sabe quién es y qué tiene que ofrecer. Sienten la calma profunda que viene de saber que su voz importa, que su perspectiva es valiosa, que su existencia es rica y significativa. La amargura se ha desvanecido, reemplazada por la serenidad de la autonomía recuperada. La conexión ha sustituido al aislamiento. Este es el resultado, esta es la recompensa. Esto es lo que sucede cuando dejan de interpretar el papel que les fue escrito y comienzan a escribir sus propias líneas, a dirigir su propia obra maestra de vida. Así que ahora, mis queridos exploradores de la verdad, tienen la primera llave. Han escuchado la prueba convincente de vidas rescatadas del silencio, vidas que antes se encogían y ahora se expanden con una renovada vitalidad. Han visto el memorándum corporativo que, con una frialdad calculadora, admite que la pasividad y el mantenerse ocupado son a menudo el producto deseado, no el bienestar genuino. Han podido visualizar el día soberano que es su derecho de nacimiento, el día en que la autonomía y la conexión no son lujos, sino su realidad cotidiana. Esto significa que están listos. Listos para la arquitectura completa. Listos para el sistema paso a paso que no solo les permitirá notar el próximo descarte, sino que les dará las herramientas para desmantelar su poder, para arrancarlo de raíz, impidiendo que borre su pasado, sofoque su presente o dicte su futuro. No se vayan. Permanezcan aquí, conmigo. Porque la conciencia sin acción es solo una forma más precisa de sufrimiento. Y ustedes, mis amigos, tienen demasiado que decir, demasiado que ofrecer, demasiado que vivir, como para conformarse con eso. La verdadera liberación espera. Este plan, que llamo el protocolo de reclamación completa, no es una teoría más para masticar en la mente, sino una serie de acciones concretas, diseñadas con la comprensión de que la fuerza más revolucionaria que poseemos en nuestros años dorados es la sabiduría y la quietud de nuestra observación. No requiere grandes esfuerzos físicos, sino una profunda inversión en tu propio valor intrínseco. Es un manual de soberanía para los capítulos finales, escrito por ti, para ti. Consta de 3 pasos esenciales, cada uno construido sobre la base del anterior, formando un baluarte contra la marea de la invisibilidad. El primer paso, la auditoría diaria de soberanía, es una práctica transformadora que te pido que implementes durante los próximos 7 días. Es una extensión de ese ejercicio de nombrar lo que te disminuye, pero con una mejora crucial. Ya no solo tomas nota del desaire, de la interrupción, de la condescendencia, sino que categorizas su carga emocional. Esto no es solo observar, es discernir. Es una herida de irrelevancia, ese dolor punzante de ser pasado por alto, de que tu presencia sea ignorada como si fueras un mueble viejo. ¿O es un aguijón de condescendencia, esa picadura cuando te hablan como a un niño, cuando tus capacidades son subestimadas con una sonrisa condescendiente? O quizás es un dolor de memoria silenciada, esa punzada cuando tu historia es truncada, tu experiencia desestimada, o tu verdad histórica reescrita por alguien que no ha vivido ni una fracción de tu camino. Al final de cada día, después de haber nombrado y categorizado estas experiencias, les darás una puntuación del 1 al 5, evaluando cuánto atenuaron tu luz, cuánto lograron que te sintieras un poco menos tú mismo. Este no es un ejercicio para morar en el dolor o en la victimización. Esto es alquimia emocional.
Estás transformando tu malestar vago en datos concretos, en información actionable. Eres el cartógrafo de tu propio paisaje emocional, y un mapa, como bien sabes, otorga poder sobre el territorio. Te permite navegar, identificar peligros y trazar nuevas rutas. Este primer paso, la auditoría diaria de soberanía, restaura un control cognitivo fundamental. No es simplemente sentirse mal, es identificar con precisión qué te hace sentir mal, por qué y en qué medida. Convierte la niebla del desánimo en puntos específicos en un mapa. Esto es una poderosa arma contra la impotencia. La vejez a menudo trae consigo una sensación de pérdida de control sobre el cuerpo, sobre el entorno social, incluso sobre el futuro. Al retomar el control sobre tu narrativa interna, sobre la interpretación de tus interacciones, recuperas una parte vital de tu autonomía. Es una afirmación silenciosa pero potente de que tu experiencia, tu perspectiva, y tus sentimientos son válidos y dignos de ser reconocidos, incluso si solo es por ti mismo al principio. Este acto de validación interna es el cimiento para cualquier reclamación externa. El segundo paso es el ritual de reclamación de 60 segundos. Una vez que has nombrado y puntuado esa experiencia de borrado, te retiras a un espacio mental sagrado y personal. Cierras los ojos, respiras profundamente y, mientras inhalas, en tu mente, dices, te veo, nombra el sentimiento, herida de irrelevancia, aguijón de condescendencia, dolor de memoria silenciada. Eres un visitante, no un residente. Llegaste de afuera, de un mundo que olvida. No defines mi hogar. Luego, exhalas lenta y profundamente, y visualizas ese sentimiento, esa energía negativa, abandonando tu cuerpo, disipándose en el aire como una brizna de humo. Después, vuelves a inhalar y colocas una mano sobre tu corazón, o sobre tu rodilla si eso te es más cómodo, y susurras, o piensas con firmeza, una cosa verdadera sobre ti mismo que ese momento de desconsideración intentó borrar. Quizás sea, soy una maestra que inspiró a generaciones. Construyo un hogar con mis propias manos y mi propio amor. Sé cómo reparar un motor, cómo dar vida a lo roto. Amé profundamente, con una pasión que pocos llegan a conocer. Mi vida es una biblioteca de experiencias. Este ritual es tu escoba psíquica. Barre el polvo del desprecio ajeno, limpia el aire de la condescendencia, y reafirma el mobiliario permanente de tu alma. No es un acto de confrontación con el mundo externo, sino un acto de profunda autocuración y autoafirmación en tu mundo interno. Es un santuario que construyes dentro de ti, donde las voces externas no tienen poder para redefinir quién eres. Este segundo paso, el ritual de reclamación, es tu higiene emocional para el alma. En un mundo que a menudo despoja a los mayores de su propósito, su identidad y su valía, este ritual crea un espacio sagrado, privado e inexpugnable donde la narrativa del mundo sobre el envejecimiento, una narrativa de declive, de irrelevancia, es reemplazada por tu propia verdad. Repara directamente el sentido de autoestima que ha sido socavado una y otra vez. Se enfoca en el interior, porque es desde la fortaleza interna que se puede construir una presencia externa significativa. Al recordarte quién eres, al conectar con esa verdad profunda y persistente, estás honrando tu legado no solo para los demás, sino para ti mismo. Estás reconociendo que tu vida no fue en vano, que cada experiencia, cada amor, cada esfuerzo ha tejido la intrincada y hermosa tapicería de tu ser. Y esa tapicería es valiosa, irreemplazable y eterna en su esencia. El tercer paso, y aquí es donde la acción se encuentra con la sutileza, es el microguión de presencia. Este es tu arsenal práctico, tus herramientas verbales para el próximo encuentro, para la próxima interacción que pueda desafiar tu presencia. Vas a preparar una frase simple, amable, pero inexpugnable para cada categoría de desaire que identificaste en el paso 1. No se trata de confrontación agresiva, sino de una afirmación elegante de tu espacio. Para la herida de irrelevancia, cuando sientas que te están pasando por alto en una conversación o decisión, tu guión es, me gustaría añadir algo a eso, si me permiten. Dilo con calma, con una leve sonrisa, sin desafiar, simplemente reclamando tu derecho a la voz. Para el aguijón de condescendencia, cuando te hablen con un tono infantil o subestimen tus capacidades, tu frase es, aprecio mucho tu ayuda, pero yo tengo esto bajo control. O incluso,
gracias por tu preocupación, pero ya me encargo yo. Dilo con dignidad, con la certeza de quien conoce su propia competencia. Y para el dolor de memoria silenciada, cuando corten tu historia o desestimen tu experiencia, tu guión es, eso me recuerda a una vez. Y simplemente empiezas a hablar, con serenidad, con la autoridad de quien porta la memoria. No estás iniciando una pelea. No estás exigiendo un podio. Estás, de una manera sutil pero firme, colocando un tablón de tu propia presencia en el flujo conversacional. Estás educando a las personas, a través de la acción y la gracia, sobre cómo interactuar contigo, cómo reconocer tu existencia plena y tu capacidad. No te encojas, expándete. No te quedes en silencio, inserta tu voz. Este macro-GAN es tu estrategia para disolver la invisibilidad, no a través del conflicto, sino a través de la persistencia educada de tu ser. Este micro-guión de presencia es tu resocialización en tus propios términos. La soledad y el aislamiento pueden atrofiar el músculo de la interacción social, haciendo que sea más difícil hablar, compartir o incluso simplemente estar presente en grupos. Este paso reconstruye ese músculo, pero lo hace desde un lugar de fuerza y autoconocimiento, no de necesidad o desesperación. Te permite reconectar con el mundo no como un receptor pasivo de atención, sino como un participante activo, un contribuyente valioso. Restaura el sentido de conexión al mismo tiempo que afirma tu autonomía. Es una forma de decirle al mundo, suavemente pero con firmeza, aquí estoy, y mi voz importa. Al ejercer tu voz, cultivas un sentido de comunidad que te incluye, un sentido de pertenencia que es el antídoto más poderoso contra la soledad impuesta. Este es tu protocolo, tu manual para la soberanía personal en la vejez. Y la mejor parte es que puedes comenzar ahora mismo. Puedes empezar el paso 1, la auditoría diaria de soberanía, en la quietud que siga a este video. No hay necesidad de esperar. ¿Para qué estás guardando tu energía? ¿Para otra temporada de encogimiento educado, de disimular tu tamaño para no molestar? Esto no se trata de hacer ruido por el mero hecho de hacerlo. Se trata de hacer tu presencia deliberada, intencional. Este protocolo no te exige energía, te la devuelve. Te la devuelve al terminar el drenaje silencioso de la aceptación pasiva, al detener la hemorragia de tu espíritu que se produce cada vez que permites que te borren. Cada vez que te afirmas, recuperas una porción de esa energía vital que antes se escapaba. Es un ciclo virtuoso, la acción genera empoderamiento, y el empoderamiento genera más acción. No se trata de cambiar el mundo en un día, sino de cambiar tu mundo, una interacción, una reflexión, una palabra a la vez. La solidaridad es el antídoto más potente contra la soledad. Si este mensaje ha resonado contigo, si ha encendido una chispa de reconocimiento o esperanza en tu interior, te pido que lo compartas con una persona. Tal vez sea un amigo del barrio de toda la vida, alguien de tu centro comunitario, o incluso un familiar joven que necesite entender tu experiencia. No dejes que esta comprensión, esta nueva visión, muera en la quietud de tu apartamento o en la pantalla de tu dispositivo. Deja que viaje. Permite que construya una red invisible de personas que eligen vivir vistas, que eligen reclamar su espacio y su voz. Cada vez que compartes, amplificas, y cada amplificación teje un hilo más en la gran tapicería de nuestra comunidad. Y ese botón de me gusta que ves ahí abajo, no es para mí, no es para alimentar un algoritmo en el vacío. Es tu bandera digital. Es tu forma de decir, estuve aquí. Estoy aquí. Mi atención importa. Mi presencia es significativa. Al plantear tu bandera, le estás diciendo al algoritmo y al vasto universo digital que las historias para y sobre nosotros, las personas mayores, tienen valor, tienen peso, tienen un público. Planta tu bandera con orgullo, con la certeza de que tu me gusta es un voto, una declaración. Los comentarios son donde realmente hacemos esto tangible, donde la teoría se encuentra con la vida. Te invito a comentar una frase simple pero poderosa, mi historia importa. Solo eso. Imagina lo que podemos crear juntos, un pergamino digital de afirmación, una corriente de verdad y presencia donde cualquiera que se sienta invisible pueda leer y sentirse menos solo, más conectado, más real. Tus palabras aquí se convierten en parte del salvavidas de otra persona. Y,
Por supuesto, haz tus preguntas. Esta es nuestra conversación ahora, no solo la mía. Y por último, guarda este video. Márcalo como favorito. Esto no es solo un video de YouTube, es tu guía de campo personal para seguir siendo una persona en un mundo que a menudo intenta convertirte en un concepto, en un recuerdo lejano, en una estadística. Cuando el silencio se sienta demasiado ruidoso, cuando la insignificancia te aceche, regresa aquí. Reproduce el paso 2. Deja que mi voz te recuerde la tuya, que te ancle en la verdad de quién eres. La elección final no es entre actividad y pasividad en un sentido superficial. Es una elección mucho más profunda, es entre la curación activa de tu propia historia y el abandono de tu propio legado. Tú eres el curador de tu exhibición final, la exhibición de tu propia vida. ¿Permitirás que otros escriban los carteles que te explican, que te resumen, que te limitan a su estrecha comprensión? ¿O tomarás la pluma y escribirás tus propios letreros, con la riqueza y la complejidad de tu experiencia, con la sabiduría que solo los años pueden otorgar? Este protocolo es tu pluma. Lo has vivido demasiado, has amado con demasiada fuerza, y has sobrevivido demasiado tiempo para convertirte en un fantasma en tu propia vida. Toma esa pluma. Escribe una frase verdadera hoy. Luego escribe otra mañana. Y otra, y otra. Así es como reclamamos no solo nuestras historias, no solo nuestro lugar en el mundo, sino nuestras almas mismas. Ahora, ve y sé, gloriosa e inquebrantablemente, aquí.